Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, igual según la hora en la que estés viendo este video. Es importante que tengas tus resultados para hablar sobre esto. Ya te voy a decir cómo interpretar esos resultados, que espero que les hayas tomado foto o captura de pantalla, porque vamos a hablar de este test y estos resultados de estas 16 personalidades o el test conocido como el test Myers-Briggs. Pero antes de hablar de este test, te quiero contar una pequeña anécdota de trabajo, ¿sí? Mi primer trabajo, mi experiencia laboral fue en la empresa EY, Ernst Young, que es una gran empresa transnacional, es una empresa auditora, consultora. Y yo trabajé ahí alrededor de 2 años y pico, más o menos, ¿sí? El tema es que yo los primeros meses yo entré a auditoría. Yo no soy contador. Auditoría es básicamente un área básicamente para contadores. Yo estudié mi carrera de bases administración de empresas. Y pues yo quería entrar al área de consultoría, pero cuando postulé, pues habían vacantes en auditoría y bueno, ingresé para auditoría y dije, bueno, voy a aprovechar la experiencia para aprender sobre este tema. El tema es que después de unos meses me di cuenta que no era lo mío y pedí pues mi transferencia y gracias a Dios después de unos meses se dio. El tema es que estuve alrededor de 9 meses en auditoría, lo cual sirvió para que aprendiera mucho. Me di cuenta que no era lo mío, pero me sirvió aprender mucho. Cuando yo paso al área de consultoría, yo estuve en un equipo, digamos, donde habían varias personas que ninguna había pasado por una experiencia como la mía de auditoría. Todos eran de mi carrera, eran de administración de empresas, pero ninguno tenía experiencia pues, en contabilidad o en auditoría. Y yo sí. Entonces, durante las primeras días, semanas en ese trabajo, pues cada vez que había una pregunta en algún tema contable, en algún tema que tiene que ver con auditoría, pues todos volteaban, me miraban y me hacían la pregunta y yo me sentía la verdad bastante cómodo, bastante a gusto porque sentía que era, a pesar del poco tiempo que tenía en el área, que estaba generando valor desde ese lado, ¿no? De mi experiencia y me sentía feliz pues respondiendo todas las preguntas que me hacían y pues yo feliz les respondía todo lo que había podido aprender. Entonces luego de unas semanas yo me sentía bastante cómodo, pero la historia no era así. ¿Qué sucede? Que después de más o menos una semana de estar trabajando ahí, mi jefa me llama y me dice, oye, Ronda, necesito conversar contigo en privado. Entonces me llama a una salita y me da un feedback negativo. Me dice, mira, Ronda, la verdad es que las personas se están quejando un poco de ti, tus compañeros, tus pares se están quejando, porque me dicen que cuando ellos te preguntan algo y te preguntan A, tú le respondes A, B, C, D, E, F, le respondes un montón. Entonces, ¿ellos qué sienten con eso? Uno, que los hace sentir mal, los hace sentir ignorantes, ¿no? Como que les explicas cosas muy básicas. Y dos, que tú te estás jactando, ¿no? De todo lo que tú sabes, ¿no? Y estás pecando de ser muy soberbio. De hecho, yo obviamente no era mi intención, entonces le dije, oye, mira, 1000 disculpas, no era mi intención con eso, yo más bien estaba como muy feliz pues compartiendo lo que había podido aprender en esos 9 meses, pero tienes razón, pues de repente me emocionaba mucho y respondía más de lo que me habían preguntado, ¿no? Entonces, y claro, y eso obviamente el otro lado se puede malinterpretar como, oye, ¿qué he creído, no? Bueno, el asunto fue que después de esa reunión conversé con mis compañeros y les dije a mis compañeros, bueno, les expliqué que no era esa mi intención y que la próxima vez iba a ser mucho más escueto en responderles y que más bien después de responderles les iba a preguntar para saber si más bien me había quedado demasiado corto, ¿no? Y asegurarme de que les había respondido. Y bueno, y trabajamos así los siguientes días, las siguientes semanas y todo funcionó muy bien. El tema es que pasaron unas, no sé, 3 semanas, vamos a suponer de eso, un par de semanas, y mi jefa me volvió a llamar. Y cuando me volvió a llamar dije, uy, ¿ahora qué pasó? ¿No? Pero bueno, me llama y en realidad era para decirme algo positivo. Me dijo, oye, no sé qué has hecho, pero ahora la gente está súper feliz contigo. Y bueno, le expliqué obviamente lo que había hecho, ¿no? Que había conversado con ellos. Primero les había dicho que no había una mala intención de mi parte y les había explicado por qué es que yo me explayaba tanto en explicarles, pues porque era básicamente mi emoción de todo lo que había podido aprender y sentía que era mi aporte a este grupo. Entonces, pero ya está todo aclarado. Me dijo, sí, genial, lo que sea que estás haciendo, síguelo haciendo y vas bien. Y evidentemente me fue bien después. ¿Qué te quiero decir con esto? Que muchas veces lo que uno está en su cabeza, ¿sí? Lo que uno percibe de uno mismo, no necesariamente lo que los demás perciben de ti. Y dentro de mí, en mi cabeza, ¿no? En ese momento que yo estaba trabajando ahí, yo me sentía, yo soy súper colaborador, yo soy lo máximo, yo aporto al grupo. Dentro de mi cabeza estaba eso, pero dentro de la cabeza de las otras personas es, oye, no, es esta persona que es soberbia, no, prefiero no preguntarle porque incluso me hace sentir mal, me hace sentir ignorante, etc. Entonces, imagínate esto. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que muchas veces lo que uno piensa no necesariamente es la realidad. Por eso es importante que siempre
cuando trabajemos autoconocimiento, no solamente sea lo que sale de tu cabeza, sino que también valides, ¿no?, con otras personas, pidiéndole feedback, que es importantísimo, y también con test, ¿no?, o evaluaciones como la que estamos haciendo acá con el Myers-Briggs, para que tengas una información mucho más completa, ¿no?, de cómo eres. Entonces te invito a que, si aún no lo has hecho, que puedas pedirle feedback a tus compañeros, que eso siempre te aporta muchísimo valor. Y bueno, con esto vamos a entrar al Myers-Briggs entendiendo la importancia justamente del autoconocimiento, porque justamente lo que está en tu cabeza no necesariamente es lo que realmente eres, o lo que puede estar pasando, lo que los demás pueden estar interpretando. Entonces, este test, conocido mundialmente como Myers-Briggs por los apellidos de las autoras, es un test que genera 16 tipos de personalidades. Algo importante, los miles de millones de seres humanos en el mundo no los podemos restringir obviamente a 16 personalidades, es imposible, pues obviamente hay una personalidad por cada ser humano en el mundo, entonces no pueden haber 16. Entonces hay que entender que este test lo que se hace es simplifica, ¿sí? Pero obviamente no va a ser 100% certero, porque es imposible poder catalogar a una persona en una de 16 personalidades, y cada ser humano es único. Por eso va a ser importante que veas los porcentajes, porque ahí en los porcentajes nos damos cuenta de algún tipo de diferencia. Este test lo que hace es generar 16 personalidades a raíz de cruzar 4 ejes, ¿sí? Un primer eje, que es la extroversión o introversión, un segundo eje, que es la parte sensorial o intuitiva, un tercer eje, que es la parte racional o emocional, y un tercer eje, que es la parte calificadora, juzgadora o perceptiva. Y de ahí es donde vienen las letritas. Esto está en inglés, por eso es que van a ver que algunas letras no coinciden necesariamente con la inicial de la palabra, ¿no? Por ejemplo, racional es R, ¿no?, pero sale T porque sale del inglés thinking, ¿no? Emocional sale F porque sale del inglés feeling. Entonces, ¿no?, para que más o menos sepan de que estas letras vienen, pues, del idioma inglés, ¿no? Ahora, algo importante que quiero mencionarles, ¿sí? A mí me gusta hacer dos aclaraciones importantes al momento de mencionar esto. Una, no hay un perfil mejor que el otro, ¿sí? O sea, no te hagas la idea de que es lo máximo ser E, o es mejor ser N, o es mejor ser T, o es mejor ser F, o es mejor ser I. No, para nada. Cada una de estas características tiene cosas positivas, cada una de estas características se podría decir que tiene cosas por mejorar, ¿sí? Entonces, no hay que un perfil sea mejor que el otro, para nada, ¿sí? Eso es lo primero. Segundo, importante ver los porcentajes, ¿sí? Porque los porcentajes marcan dos escenarios. O que hay una diferencia marcada, ¿sí? ¿Cuándo me refiero a que hay una diferencia marcada? Cuando, por ejemplo, tienes 80-20, ¿sí? Vas a darte cuenta que en los 4 porcentajes hay un determinado eje, pues, ¿no?, que te mide, tienes 70% de extroversión, 30% de introversión, o viceversa, ¿no? 30 de extroversión, 70 de introversión, te van a salir unos porcentajes. Entonces, cuando esa diferencia es más amplia, ¿no?, por ejemplo 80-20, 90-10, podemos decir que claramente tienes una tendencia muy fuerte hacia uno de los dos extremos. Digamos que esta es una línea continua entre E e I, por ejemplo, para hablar de la primera variable. Pero si, por ejemplo, tienes 55-45, quiere decir que estás muy cerquita, ¿no? Y ahí me gusta mencionar, para hablar de un concepto medio político, encuestas de opinión, es como cuando hablamos de un empate técnico. Porque el margen de error, el hecho de haber respondido una pregunta distinta, etcétera, hace que, pues, puede ser uno o lo otro, ¿sí? Entonces, cuando tú veas unos porcentajes entre 55-45 o hasta 60-40, más o menos puedes decir que casi eres muy parejo en ambas variables. Ya cuando más a los extremos te vas, que es decir 70, 80, 90, quiere decir que tienes una tendencia mucho más marcada. Digo esto ¿por qué? Porque una forma de interpretar estos porcentajes es como, por ejemplo, vamos a suponer que tengas 60% de E, 40% de I en la primera variable. Quiere decir que el 60% del tiempo te comportas en forma extrovertida y el 40% del tiempo te comportas en forma introvertida. Entonces es una forma de entenderlo como porcentaje del tiempo que te comportas en cada uno de los ejes. Entonces, dicho esto, voy a comentarte entender cada uno de los ejes y después voy a adaptarlo al mundo laboral, ¿sí? Porque hay que entender de que lo importante de este test
¿sí? O por qué estoy poniendo este test en este taller, justamente para que entiendas qué tipo de trabajo se adapta mejor a ti. Recuerda, el primer paso era seleccionar el mejor trabajo, el trabajo más adecuado para ti, y eso tiene que ver con cómo es tu personalidad, para qué tipo de trabajo te adaptas. Si te adaptas más a empresas que sean más competitivas, empresas que sean más armoniosas, empresas más verticales, empresas más horizontales, en fin. Entonces, este test es un test que puede servir como adecuación al puesto laboral, y de hecho hay un montón de test que te pueden hacer para ver si te adaptas o no te adaptas a un puesto laboral. Nos puede servir para ello. Entonces vamos con la primera variable. La primera variable que tiene que ver con la E o la I, ¿no? Extroversión o introversión. ¿Sí? Entonces, si te has tocado E, es que posiblemente lo que más representa a ti es todo lo que ves a la izquierda de la diapositiva. Es decir, un enfoque más hacia el exterior, que te sientes más cómodo en grupos, te gusta estar con gente nueva, eres de mucha acción y poca reflexión, obtienes energía en interacción y eres una persona dinámica. ¿Sí? Entonces, recuerden que casi nadie, es más, nadie hasta ahora no he encontrado en toda mi vida alguien que sea 100% de alguna variable. Entonces, es muy probable que se te haya salido un poquito más de, vamos a poner 70-30, de estas 6 características que te he leído. Posiblemente hayan 5 que me dices que tú tienes, pero otra que no. ¿Por qué? Porque de nuevo eres 70-30, no eres 100%. Entonces es muy probable que cuando tú veas en cada una de estas diapositivas que hacer 6 características de la izquierda y 6 características de la derecha, tengas algunas de un lado y otras del otro. Es normal. Vamos a hablar de la introversión y luego voy a hacer el comparativo, ¿sí? Para entender un poco mejor. Introversión es una persona enfocada hacia el interior, que se siente cómoda a solas, que le gusta estar con gente que conoce, eres de mucha reflexión, poca acción y pierde energía en la interacción, y es una persona que se le puede considerar como una persona tranquila. Entonces vamos a hacer un poco la comparación entre ambos, ¿sí? Primero quiero quitar un prejuicio o una idea que mucha gente tiene, que es introvertido igual tímido. No necesariamente, ¿sí? No necesariamente. De hecho, hay personas introvertidas que no son tímidas, ¿sí? O introvertido igual como antisocial. Para nada. Hay introvertidos que pueden, digamos, socializar mucho, ¿sí? El tema es que el introvertido es una persona que tarde o temprano necesita su espacio personal, ¿sí? Necesita su espacio a solas porque se llena de energía cuando está solo. ¿Sí? Es un momento de reflexión, es un momento que le ayuda pues a ganar energía, ¿no? Y estar en su propia paz. El extrovertido, por el contrario, cuando está mucho tiempo solo o sola, un momento de, no, necesita salir, necesita estar con gente, porque cuando está con gente es cuando recarga energía, ¿sí? Y es lo que más le motiva, lo que más le mueve, ¿sí? Ojo entonces con eso, ¿sí? Entonces por eso es que el extrovertido le gusta estar normalmente en grupos más grandes, ¿no? Se siente mejor en grupos más grandes. El introvertido más bien puede ser sociable, pero en grupos más pequeños, ¿sí? Y eso es lo que sucede. De nuevo, como ya había mencionado anteriormente, no es que una variable sea mejor que otra. O sea, quítate la idea si piensas que ahorita lo mejor en el mundo es ser E o lo mejor en el mundo es ser I. Para nada. Ambos casos son importantes. Incluso, te lo quiero mencionar de una perspectiva de liderazgo, porque yo enseño varios cursos de liderazgo. De una perspectiva de liderazgo, muchas veces se creía que el líder debería ser un buen comunicador y desarrollar mucho la parte de extroversión. Pero los estudios demuestran que hay muchos líderes introvertidos muy exitosos. Entonces ya podemos decir que incluso el liderazgo no es una señal, digamos, donde la persona tenga que ser extrovertida. Para nada. Hay líderes introvertidos que pueden ser muy, muy buenos líderes. Ahora bien, vamos a desarrollar la comparación entre ambos y para ver a qué tipo de trabajo se adapta. Entonces el extrovertido, como hemos dicho, tiene un enfoque hacia el exterior, le gusta estar en grupo, etc. Entonces, ¿qué tipo de trabajo va a ser bueno si tú eres extrovertido, sobre todo si eres marcadamente extrovertido? Llámese 70, 80, 90. ¿Qué tipo de trabajo te vas a adaptar mejor? Trabajo donde tengas que trabajar normalmente o constantemente en grupos. Ese tipo de trabajos así te van a ir, como se dice, como anillo al dedo. Entonces, si estás postulando un trabajo donde todo el día vas a estar frente a una computadora o vas a estar sin interactuar, posiblemente no sea lo mejor para ti. Entonces el extrovertido se va a sentir mucho más cómodo cuando está interactuando con gente. Trabajos de ventas, atención al público, trabajos donde tenga que trabajar en grupos grandes, el extrovertido se va a sentir muy, muy, muy bien. Ahora, por el contrario, en el otro extremo tenemos introvertidos. En el caso de los introvertidos, más bien el trabajo donde estas personas se van a sentir más cómodas, son trabajos donde más bien pueden estar trabajando solas tranquilamente, ¿no? Trabajos donde pueden estar más bien, por el contrario, todo el día frente a una computadora
y no es necesario que tengan que interactuar. O sea, no digo que no puedan trabajar en equipo, claramente trabajan en equipo, pero normalmente el introvertido trabaja en grupos más pequeños, ¿no? Entonces el introvertido tiene esta particularidad, ¿no? Entonces, cuando estás en un ambiente más cerrado, un trabajo más individual, el introvertido normalmente se puede sentir un poquito más cómodo, ¿eh? Entonces te vas a dar cuenta, y ahorita que voy a hablar con todas las demás variables, cada uno de estos ejes tiene trabajos en los cuales le va a ir mejor o trabajos donde le va a costar mucho más. Ahora, ¿qué sucede si tú tienes 45, 55, 48, 52? ¿No? Quiere decir de que te vas a acomodar tranquilamente en un trabajo extrovertido o en un trabajo introvertido sin ningún problema, ¿sí? Porque cuando tienes la tendencia hacia el medio, tienes la ventaja de ser un poquito más flexible y adaptable a cualquier circunstancia. Entonces, te vas a poder adaptar un poco mejor a ambos. Es más aún, lo que a veces se habla que las personas que pueden tener tendencia hacia el medio es que más bien lo que buscan es un trabajo que sea mixto, es decir, un trabajo en el cual puedas tener un rato para trabajar en grupo y un trabajo donde puedas trabajar, digamos, solo o sola, ¿eh? Entonces, eso es con respecto a este primer eje. Vamos a ir con el segundo eje, observador, sensorial, que sería la S, o intuitivo, que sería la N. Si te ha salido sensorial, quiere decir que eres una persona centrada en el presente. Solo ves lo que es evidente, es decir, lo que puedes tocar, oler, sentir, ¿sí? Eres una persona práctica, fáctica, es decir, te basas en los hechos, realista, y normalmente es una persona que tiende a fijarse un poco más en los detalles. Por el contrario, si lo que más te ha marcado ha sido la N, eres una persona más bien orientada a futuro, ves lo que no es evidente, trata de ver más allá de lo que pueden ver, digamos, tus ojos. Eres idealista, tiendes a teorizar, ¿no? A generarte ideas, ¿no? Visionaria, y miras las cosas con perspectiva, ¿eh? Vamos a comparar entonces rápidamente ambos. Recuerda que es muy probable que tú tengas alguna de la columna izquierda y otras de la columna de la derecha, porque nunca alguien es 100% uno, 100% lo otro. Entonces, el S. ¿Qué significa el S? Que el S es una persona de acción. Oye, ¿sabes qué? Yo tengo que enfocarme en lo que es evidente, en lo que existe, ¿no? No quiero estar pensando en el futuro, en las perspectivas. No, en el aquí y en el ahora. Hoy, ¿qué tenemos que hacer hoy? ¿Cuál es nuestro día a día? ¡Bum! Perfecto. Ejecutemos eso. En cambio, el intuitivo más bien está como volando, ¿no? Como pensando, oye, ¿qué va a pasar la próxima semana? ¿Qué va a pasar a futuro? Y el próximo año. Y está planteando escenarios, ¿no? Está teorizando, está visionando, ¿no? Esa es la particularidad que tiene el N, ¿no? De ver un poco más a futuro, mientras que el S está totalmente centrado en el presente. De nuevo, como ya te he dicho anteriormente, ni bueno ni malo, no es que uno sea mejor que el otro, ¿sí? No es que el S sea mejor que el N o el N mejor que el S. Lo que sí va a pasar es que el S es mejor para ciertos puestos laborales y el N es mejor para otros puestos laborales. Entonces, si tú eres S, sobre todo marcadamente S, llámese 70, 80, 90, te ha salido en S, quiere decir de que los puestos de trabajo que te van a ayudar a ti son los puestos donde hay que ir de frente a la acción. La cosa es práctica, hay que ejecutar. ¡Pum! De frente. No hay que pensar escenarios, no hay que visualizar cosas a futuro. No, acción. Perfecto. ¡Pum! Centrado en el presente, en el aquí y en el ahora. Y si es un trabajo posiblemente donde tengas que preocuparte un poquito por los detalles, posiblemente te va a ir bien. En cambio, si eres N, el trabajo en el cual te vas a adaptar mejor son los trabajos tipos de planeamiento estratégico, armar presupuestos a largo plazo, cosas que tengan que ver con lanzamiento de nuevos productos, por ejemplo, cosas que estén orientadas hacia futuro. Ahí tú vas a estar como si dice, como pez en el agua. Te va a ser mucho más cómodo eso, ¿no? Porque tú tienes esta orientación clara, sobre todo cuando lo tienes el N marcado, ¿no? Esa orientación clara hacia el futuro, no hacia ahora, ¿no? Entonces, esa es un poquito la comparación entre ambos. Como te digo, no es que uno sea mejor que el otro. Y si tú tienes la tendencia hacia el medio, ya sabes que puedes adaptarte en un puesto laboral, tanto S como un puesto laboral N, o de preferencia que tenga un poco de ambos. Vamos con el tercer eje, T o F, pensamiento, racional y emocional. Si te ha salido T, quiere decir que eres una persona que decide con el cerebro, que eres una persona objetiva, firme con la gente, crítica, dura y quiere la verdad. Es decir, es una persona que totalmente piensas con la parte, se dice con el cerebro, pero en realidad vendría a ser el hemisferio izquierdo del cerebro, para ser más exacto, que es el lado racional del cerebro. Eres una persona que piensa mucho las cosas y que todo lo juzga por argumentos, ¿no? Si tienes que decirle algo a alguien, se lo dices de frente en la cara, y de la misma forma tú quieres que si alguien te quiere decir algo, que te lo diga directo, que no, como se dice, que no te dore la píldora, que no te cambie las cosas. No, sé franco, sé directo, sé frontal. Normalmente el racional, sobre todo un racional muy fuerte, un T muy fuerte, 70, 80, 90%, va a valorar mucho eso,
¿sí? Que la gente sea frontal, transparente, directa, porque él o ella también va a ser igualmente directa. En cambio el F, ¿no? O el emocional, es una persona que sigue con el corazón, o para ser más exacto, con el hemisferio derecho del cerebro. Es una persona apasionada, amable con la gente, empática, es un tanto susceptible a las críticas y quiere consenso. Entonces, a diferencia del T, el F es una persona mucho más conectada con su parte emocional, ¿sí? Entonces, eso le permite estar más orientado en la emoción del otro y en la suya propia. Por lo tanto, tiene un poquito más de cuidado, un poquito más de tino cuando da la crítica. No es como tan frontal como el T, sino más bien es el que te habla las cosas un poquito más suave, te suaviza la cosa para entender de repente si la persona está en el estado emocional más perceptivo, más receptivo, y en función a eso le dice las cosas, ¿no? Y de la misma forma espera que las personas sean así con él o con ella, pues porque la persona suele ser un poquito más sensible, ¿no? Un poquito más susceptible a las críticas, entonces lo mismo espera del otro lado, que la persona sea un poco más suave cuando le da la crítica, ¿sí? Entonces eso es algo importante al momento de trabajar con un F versus un T. Vamos al tema laboral. El T, ¿en qué tipo de trabajo se va a adaptar? En trabajo donde la cosa sea frontal, directa, evaluación por desempeño, criterios súper claros, todo racional, todo es objetivo. Cuando el trabajo sea cuanto más objetivo, perfecto, eso va a ser lo claro. O sea, el T quiere tener claridad de, ok, ¿cuáles son los criterios de evaluación? Y en función a eso trabajamos y seamos racionales. Y si vamos a discutir, discutimos el argumento. O gana mi argumento o gana tu argumento, pero ¿quién tiene la razón? O sea, es el argumento que está más cercano a la verdad, el argumento más positivo. En cambio, el F, jugando en el tema de argumentos, no es que gane mi argumento o tu argumento. Si llegamos a un argumento tercero, bonito, que consensúen un poco del tuyo y un poco lo mío, genial, ¿sí? Y sin importar si tú tienes más razón que yo, va a valorar mucho más el consenso, ¿sí? El F va a valorar normalmente trabajos en los cuales puedan ser mucho más armoniosos, ¿no? Donde la cosa sea mucho más paz y amor, vamos a decirlo así, ¿no? Donde el ambiente sea mucho más amigable, mucho más amistoso, ¿sí? Entonces, me explico con esto y voy a separar esto porque muchas veces pasa que pones a un T en un ambiente F o un F en un ambiente T y normalmente chocan. Me explico. Vamos a suponer si pones a un T en un ambiente F. ¿Qué va a sentir el T? El T va a sentir que en el ambiente F es como va a decir, oye, pero él o ella ha hecho mal su trabajo, díselo en su cara. Y los F, ¿qué van a decir? No, pero hay que irlo manejando poco a poco, mira que ya tiene tiempo en la empresa, hay que trabajarlo, no, porque es parte, no hay que generar el conflicto, más bien hay que hacer que el grupo trabaje bien, pero él te va a decir, oye, pero no, pero hay que decirle las cosas así. O sea, él te va a ser como mucho más frontal y va a sentir que en el espacio F, la gente no va a ser tan frontal, ¿ya? Como a él le gustaría que sea mucho más directo, mucho más claro. Ahora, ¿qué pasa si pones a un F en un T, ¿no? El F en un ambiente T, en un ambiente laboral T, el F va a sentir, wow, acá toda la gente se mata, ¿no? O sea, porque el F va a querer como armonía y lo que va a sentir un ambiente T es que todo el mundo se dice sus verdades en una y que la gente es súper crítica y es súper dura para criticar y el F se va a sentir obviamente muy afectado porque es un ambiente donde la gente, pues, olvídate, o sea, se ataca y no va a ser cómodo para un F. Ahora, importante, no es que un ambiente sea mejor que el otro, va a depender de la industria, el sector, la cultura de la empresa. Hay empresas que funcionan muy bien con un ambiente muy T y empresas que funcionan muy bien con un ambiente muy F, ¿sí? Y obviamente lo importante es si tú tienes, en este caso, marcado T o marcado F, que busques postular una empresa que sea, digamos, acorde con eso, ¿sí? Entonces, analiza la cultura de la empresa y de esa manera te vas a dar cuenta qué es lo que la empresa valora. Si te das cuenta que la empresa tiene mucho enfoque en resultados o tiene mucho enfoque en clima laboral, el enfoque en resultados pega mucho más para T, el enfoque en clima laboral pega mucho más para F, entonces eso te puede dar un criterio para ver cómo es la empresa. Ahora, si tú tienes la tendencia hacia el medio, 55, 45, 58, 42, 57, 43, cosas por el estilo, posiblemente te adaptes un poco en cualquiera de los dos ambientes laborales. Finalmente vamos con la cuarta o el cuarto eje, juzgador, calificador o J y perceptivo o P. Entonces, J, ¿qué quiere decir? Que eres una persona que prefiere las cosas resueltas, cuando la cosa ya está claramente aterrizada. Eres una persona que ama la seguridad, una persona que suele ser organizada, programada, no te gusta la incertidumbre y eres una persona que tiende a planificar. Por el contrario, si te ha salido P, te mantienes abiertas a las decisiones, amas la aventura, puedes pecar de desorganizado,
eres una persona más espontánea, no te gusta la rutina y sueles ser una persona más flexible. Me explico y detallo un poquito más ambos casos. Entonces, J, eres una persona que te gusta mucho más la estructura, la planificación, la organización. Más allá que de repente hay cosas en tu vida que no todo quiere decir que esté todo súper ordenado, pero vas a valorar cuando la cosa está ordenada, planificada, te va a gustar. Cuando entras a un trabajo y te das cuenta que todo está como bien planificadito, bien armadito, tú vas a estar feliz, genial, esto me gusta. Cuando la cosa es tan clara, tienes seguridad de las cosas que vas a hacer y la situación no es muy cambiante, sino las cosas están claras. No es que venga tu jefe y un día te diga una cosa y al día siguiente ya te cambió la idea, ¿no? Sino que no, que mantiene más o menos una idea de lo que tienes que hacer. Perfecto. Eso te va a encantar. Cuando tienes incluso un puesto de trabajo donde te dicen claramente cuáles son los criterios y las cosas que tienes que hacer y todo está armadito, ¡pum! Eso va a ser lo máximo para ti como J, y sobre todo si eres un marcado J, ¿no? 70, 80, 90. En cambio, en el P, si tú eres más bien un marcado P, 70, 80, 90, ¿qué tipo de trabajo te van a gustar? Trabajo donde tu jefe te diga, mira, el objetivo es este, ya mira tú cómo lo logras. Entonces ahí donde tú puedes volar a tu espontaneidad, ¿no? Donde tú puedes tener mucha autonomía. El P le va a gustar un trabajo de mucha autonomía, donde puedas ser muy espontáneo, donde puedas hacer distintas cosas, donde puedas ser más creativo. Eso normalmente al P le va a gustar mucho más. Trabajos más bien que sean muy rutinarios, donde todos los días tienen que hacer lo mismo, eso al P no le va a gustar. Sobre todo al marcado P, ¿no? Donde hay mucha rutina, donde hay mucho, todo está súper estructurado, eso al P no le va a cuadrar mucho, tarde o temprano se va a tender a aburrir. Ahora, obviamente si tú tienes hacia el medio, quiere decir que posiblemente te adaptes un poco en trabajo J, en trabajos P y de lo más normal, ¿no? Pero es importante que entiendas que no hay un caso que sea mejor que otro, ¿sí? Ya te lo he dicho varias veces, J no es mejor que P o P mejor que J, pero para ciertos trabajos P se va a adaptar mejor, para ciertos trabajos J se va a adaptar mejor. Cuando trabajo más estructurado, J, trabajo más espontáneo, ¿no? Más flexible, más cambiante, P. ¿Sí? Muy bien, entonces, esta conjunción, digamos, de estas 4 ejes finalmente termina en estos 16 personalidades. Esto de acá que ves en pantalla, ¿sí? Si quieres, ponle una pausa para que lo puedas ver después más a detalle. Igual me voy a tomar unos segundos para que tú puedas revisar esto, ¿sí? Viene a ser el resumen de los 16 ejes. Los 8 de arriba son los 8 Is, los 8 de abajo son los 8 Es, los 8 de la izquierda de la diapositiva son los 8 S, los 8 de la derecha son los 8 N, para que ubiques rápidamente dónde puede estar tu perfil. ¿Sí? Y vas a ver que tu perfil tiene una serie de características, ¿sí? Y a mí me gusta siempre invitar a las personas, ¿sí?, a que analicen no solamente su perfil resultante, sino cuál hubiera sido tu segundo lugar. Me explico. Recuerdas que tienes unos porcentajes, ¿cierto? En cada eje. 70, 30, 40, 60, 80, 20, en fin. Fíjate en esos 4 ejes cuál es el porcentaje que hay la menor diferencia entre uno y otro. Donde de repente tengas un 55, 45, un 51, 49, por ejemplo, que casi es un empate técnico, pues un empate al 50. Cuanto más cerca, para que veas qué hubiera pasado con el otro escenario. Me explico. Vamos a suponer que a ti te ha salido, y nos vamos a ir a la parte inferior de la diapositiva, ahí donde dice la parte inferior izquierda, donde dice ESTJ. Vamos a suponer que te haya salido ESTJ. ¿Ya? Pero tú te das cuenta que en S has tenido 51 y has tenido 49 en N. Entonces, no solamente leas lo que dice STJ, sino también lees lo que dice ENTJ, que sería el otro extremo de la diapositiva, la parte inferior derecha, ¿no? Donde dice ENTJ. Entonces, lee un poquito esas características porque son tus características más relevantes, ¿sí? Más relevante es lo que puede ser más importante. Vas a ver que todo está en masculino, el más artístico, el más pragmático, el más armonioso, etc. Pero llamémoslo a femenino también, ¿no? La más armoniosa, la más persuasiva, es eso, ¿sí? Entonces, eso es básicamente el resumen de estas 16 personalidades para que tú veas el criterio. Ahora, se dice que este test puede cruzar con los test de dominancia cerebral, ¿no? Para ver con qué parte del cerebro tú piensas. Y se habla muchas veces que los dos primeros grupos, estas 2 primeras columnas, piensan con el hemisferio izquierdo del cerebro. Es decir, son las personas más racionales. Lo que ves en color azul, la primera columna, muchas veces habla del hemisferio izquierdo frontal, el verde es el hemisferio izquierdo posterior y el rojo sería el hemisferio derecho posterior y el amarillo el hemisferio derecho anterior o frontal. ¿Sí? Entonces, más o menos esto simplemente para que es un tema de dominancia cerebral, pero
digamos que acá lo importante básicamente es adaptación al puesto, que es en lo que me quiero enfocar. Entonces este test te ayuda a identificar pues en qué puesto laboral te puedes adaptar mejor de acuerdo a tus características. De hecho, esa página que te he dado, tú te puedes suscribir si quieres y tipo una vez al mes te van mandando ciertos boletines o cierta información con respecto a tu perfil para que vayas aprendiendo mucho más de tu perfil y vayas conociendo más, porque incluso ahí te dice fortalezas, debilidades, hasta con qué pareja o con qué personas te llevas mejor, en fin, te da información bien interesante de este perfil, porque de nuevo, como te digo, es un test mundialmente conocido, que es utilizado mucho y es muy amplio. Vas a ver que en el test hay una quinta letra, que es A o C. Esa quinta letra es importante mencionarte que es algo que agrega la página, ¿ya? Es algo que la página agrega, así que de esa quinta letra, que es asertivo cauteloso, no te quiero hablar, porque no está validado mundialmente. Igual, la página te da la información, qué significa asertivo, qué significa cauteloso. Y además te pone un nombrecito, ¿no? Que te dice cónsul, arquitecto, aventurero, etcétera, ¿sí? Entonces, por si acaso, esto no es un test de orientación vocacional, o sea, de repente te ha salido arquitecto. Uy, me equivoqué de carrera, debo ser arquitecto. No, no tiene absolutamente nada, ninguna relación con un tema de orientación vocacional. Simplemente son nombrecitos que le ha puesto esta página, ¿sí? Porque el test original solamente te habla de estos números o estas letras que ves acá en esta pantalla. Ese nombrecito que le pones simplemente es un nombre, digamos, para poner un nombre de marketing, un nombre que suene más bonito, ¿sí? Pero ese nombrecito no tiene que ver con un tema de orientación vocacional, ¿ya? Así que no te hagas problemas si te ha salido un nombre que es una carrera y que no es una carrera que tú has estudiado, ¿ya? No tiene ninguna relación con eso.